Tres. Buen día para todos. Hoy Claudia Flores, Juan Ricardo Pérez y quien les habla, Marcela Fernández, vamos a dialogar y contextualizar sobre las siguientes áreas de gestión de proyectos. Permítame un segundo. Entonces vamos a hablar de las áreas de gestión de calidad, recursos de proyectos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones. Primero, definiendo cada una de ellas. Luego, realizaremos una descripción general de los procesos involucrados en cada área y daremos a conocer las herramientas más utilizadas. Todo lo anterior lo acompañaremos de una reflexión que se acople al caso práctico que hemos desarrollado durante el módulo de gestión de proyectos, y el proyecto es fortalecimiento del modelo de apoyo a alianzas productivas del sector agropecuario a nivel nacional. Pues sin más preámbulos, con el buenas noches doy paso a Claudia Flores. Buenas noches, compañeros. Bueno, voy a hablar sobre el área de conocimiento de calidad. La intención principal de gestionar la calidad de un proyecto es que satisfaga las necesidades por las cuales fue emprendido, es decir, la necesidad de los proyectos como de sus stakeholders. Según el PMI, la calidad de un proyecto es considerada no solo por la gestión de este, sino por los entregables que se genera para la ejecución. Por lo anterior, existen métricas y técnicas de calidad específicas para cada proyecto y para cada entregable. Leo nos muestra que la gestión de proyectos propuesta por el PMI es compatible con algunas teorías de gestión de calidad como Deming y Cosby, ISO, mejora continua, análisis de modos y efectos. Ahora les quiero mostrar o presentar los grupos de proceso asociados a la gestión de calidad en las etapas de planificación y ejecución. En la etapa de planificación encontramos planificar la gestión de calidad, la cual inicia con la planificación de los requisitos y las normas que se van a aplicar al proyecto, y adicionalmente trae consigo la planificación de los costos-beneficios, que es de suma importancia ya que se genera la adopción de la calidad dentro de las organizaciones. Como mencioné anteriormente, cada proyecto implementa de forma diferente la gestión de la calidad. Las técnicas o herramientas que encontramos en planificar la gestión de la calidad son 5. Juicio de expertos orientados a la calidad, recopilación de datos. Entonces miramos, acá encontramos los estudios previos, la lluvia de ideas, las entrevistas, análisis de datos, estrategias para analizar el costo-beneficio de la calidad, la toma de decisiones, cabe resaltar el uso de la matriz de priorización y la representación de datos. Entonces acá podemos tomar el diagrama de flujo, el modelo lógico de datos y los diagramas matriciales. Por otro lado, en la etapa de ejecución encontramos gestionar la calidad, que consiste en convertir el plan de gestión de la calidad en actividades ejecutables, es decir, que exista control de actividades y que se evidencie el cumplimiento de las políticas, los procesos y los procedimientos de calidad en el proyecto. Este proceso ocurre durante todo el horizonte del proyecto. Y las técnicas o herramientas que encontramos en gestionar la calidad son recopilación de datos, aquí es importante la lista de verificación, análisis de datos, análisis de los documentos, de los procesos, de la comprensión de la causa raíz. Toma de decisiones, representación de datos, donde se pueden utilizar los diagramas de causa-efecto, diagramas de flujo, histogramas, y las auditorías de calidad que se realizan de forma independiente para determinar si las actividades del proyecto cumplen
con las políticas y los procedimientos que se plantearon. Ahora bien, ubicándonos como directores o estructuradores de proyectos para darle continuidad al proyecto de clase que hemos venido trabajando, en lo que respecta al área de conocimiento de calidad, consideramos que el proyecto aborda los riesgos y las oportunidades asociadas a los objetivos, así como la capacidad para proporcionar regularmente los entregables que satisfacen los requisitos de los stakeholders. Ahora sí, pues el compañero Juan nos hablará sobre el área de gestión de recursos de proyectos. Muy amable, Claudia. Continuando con la exposición en el área de lo que tiene que ver con la gestión de los recursos del proyecto, esto es, digamos, incluye todos los procesos necesarios para lo que es gestionar el equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo del proyecto está compuesto pues, por personas, cada una con sus roles y responsabilidades, que vienen siendo asignadas pues, para concretar sus fines. Cada uno de esos roles y las responsabilidades vienen dados desde la alta dirección y son los propios miembros del equipo del proyecto los que vienen a estar involucrados en gran parte de lo que es la planificación y la toma de decisiones del proyecto, y su compromiso temprano pues aumenta la experiencia en lo que es la planificación y el nivel de participación. Eso es de acuerdo a los criterios ya, digamos, de cada uno de los representantes o gerentes a nivel de cada uno de los planes de la organización. En todos los procesos de la organización pues se tienen actividades y esas actividades vienen relacionadas con la gestión de los recursos. En ellas están el organizar el plan del grupo de trabajos de los recursos humanos, conformar el equipo del proyecto, determinar las acciones para que cada uno de ellos puedan desarrollarlas y dirigir el equipo del proyecto. En lo que es la planificación de la gestión de los recursos humanos, el resultado de ese proceso viene dado en cómo, cuándo y con quiénes debemos ser dotados en el proyecto. Un prerequisito para implementar este plan es la descripción de las habilidades necesarias que debe cumplir cada uno de los que intervienen con cada una de las actividades. Y si estas actividades no son conocidas, pues se debe establecer un plan de gestión nuevo de los recursos humanos adecuado nuevamente para el plan de gestión. En el plan de gestión del personal, digamos, de los recursos, es importante que se vea la dependencia a cada una de las actividades, tanto del proyecto como de los interesados y del entorno de la organización. Es preferible tener una estrategia clara sobre la manera cómo implica el personal el tratarlo y la cuestión delicada de cómo deliberar las situaciones que se van presentando en el día a día, y al final del proyecto, especialmente en lo que se atañe a la disponibilidad de expertos, que de pronto toca acudir a personal externo de la organización, pues tener esos proyectos descentralizados con entornos multiculturales y organizaciones artificiales o volátiles. Es el caso, por ejemplo, como lo vemos en el libro de Yedó, en la matriz RACI, como nos lo explica. En la segunda parte, que es el estimar los recursos de las actividades, pues ahí debemos determinar las cantidades, los materiales, el equipamiento y el suministro necesario para ejecutar cada uno de ellos. En lo que es la adquisición del equipo del proyecto, ese proceso pues viene a incorporar físicamente lo que son los miembros del equipo. Y no es un proceso de planificación, sino más bien es la realización o la ejecución del proceso de planificación de los recursos humanos. Para eso existen varias técnicas que puede adquirir el equipo del proyecto. Entonces los miembros pueden ser asignados como resultado de una selección previa, y el director del proyecto tiene pues la facilidad para negociar y obtener de los recursos en personal que tiene de las mejores calidades de personal para el proyecto que lo necesite, como sus habilidades de negociación, de comunicación, incluso cuando se tiene que entregar documentos y confirmar en cada uno de ellos el escenario en donde ellos deben actuar, tanto de la situación de los interesados como también de las empresas que sean la competencia. Aquí el Ministerio de
de Agricultura pues tiene eso muy organizado con sus organigramas y se tiene el personal interno disponible para cada una de las tareas disponibles y los miembros del equipo del proyecto pues tienen adquiridos desde el exterior de la empresa independientemente del hecho de que el director del proyecto sea autorizado o no para llevar a cabo esa adquisición de esos nuevos recursos humanos. En esa constitución de equipos, ahora pues se tienen los equipos virtuales, que es un recurso relativamente nuevo dado por la pandemia, y pues ya no tenemos que estar supeditados a, digamos, a unas comunicaciones directas, sino que más bien son unas comunicaciones a distancia y el equipo puede ser o estar formado por personas que rara o nunca se van a encontrar cara a cara, pero sin embargo prestan muchísima atención a lo que es la comunicación efectiva y asegura que cada uno de los miembros del equipo tengan una concepción común del proyecto. También viene en el cuarto punto el desarrollar el equipo. Y en ese proceso se trata de una mejora de competencias, de la interacción, del ambiente de trabajo en general del equipo. Ese proceso es un proceso de transformación del grupo, ya que es un verdadero trabajo de equipo, es un factor crítico para el éxito del proyecto. Y pues las necesidades que se puedan desarrollar de manera más eficiente y exitosa es necesario. Para eso se debe utilizar una comunicación abierta y eficaz y establecer como un clima de confianza entre los miembros del equipo. Evitar la turbulencia, generar normalización de las personalidades y los hábitos de trabajo que se ajusten a todas las reglas básicas que vienen en la organización. El desempeño es importante en cualquier equipo y pues aquí, no obstante, hay que tener acceso y dirección a cada una de las etapas que tienen cada uno de ellos y la disolución, que digamos al nivel del trabajo es completado y el equipo pues se desliga de todo el proyecto. Entonces es necesario esa parte. En la última, el dirigir el equipo, una vez formado el equipo de trabajo, pues el director en términos de desempeño y de resolución de conflictos, pues puede tener unas habilidades de gestión, especialmente en materia de comunicación, de negociación de liderazgo y con unos objetivos ambiciosos de los miembros de cada uno de ellos, reconocer cuáles son los resultados deseados y en consecuencia, pues el equipo de proyecto bien dirigido podrá hacer frente a todos los dificultades que se puedan llegar a presentar en el proyecto. En la siguiente diapositiva, pues vemos una visión antigua del conflicto y una visión moderna del conflicto. Ellos, pues contando con los recursos adecuados, es un factor crítico para que el éxito del proyecto se pueda llegar a negociar con otros gerentes de proyectos dentro de la organización, pues por algunas inconvenientes o fallas en la funcionalidad del proyecto. Entonces los equipos ya deben tener esas mejoras y se pueden tener una dirección del proyecto a medida que perduren, pues se utilizarán distintas herramientas más formales para el tratamiento, incluyendo desde sanciones disciplinarias hasta recompensas en el caso de que el equipo pueda alcanzar las metas. A continuación, mi compañera Marcela nos hablará lo relacionado con lo que es la gestión de comunicaciones, que viene muy relacionado con la gestión que les acabo de comentar. Profe Juan, muchas gracias. Excelente. Entonces, ahora hablemos precisamente del área de gestión de comunicaciones. Entonces, básicamente es el área que se encarga de dirigir y administrar la comunicación dentro y fuera de la organización o del proyecto. Es decir, permite de cierta manera la interacción con todos los stakeholders o las partes interesadas y mantener un diálogo asertivo. Los miembros del equipo deben contar con habilidades de comunicación básicas, por ejemplo, saber escuchar, saber expresarse sin decir nada, claridad al comunicarse, saber escuchar, saber expresarse, la forma de expresar también confianza y amabilidad, la seguridad al momento de comunicar las ideas, el respeto, el feedback. Y esto está contemplado, lo dice el PMI en su versión 2017. Esta área de gestión del conocimiento, pues básicamente tiene dos grupos de procesos asociados a esta área,
que es el planificar la gestión de las comunicaciones y gestionar las comunicaciones. El primero, la planificación, claramente nos indica que lo primero a realizar es la identificación de esos interesados o afectados positivamente o negativamente. Y esto nos permitirá definir los niveles de autoridad, así como detectar el nivel de expectativas. De esta manera, pues se hace un detallado de las necesidades de información y poder tener así una comunicación fluida y clara. Si esto no es definido, los problemas que se pueden suscitar pues son pérdida de información, falla en la entrega de los mensajes, entre otros, ¿cierto? Entre las herramientas a utilizar están los juicios de expertos, el análisis de requisitos de comunicación, los modelos de comunicación, las habilidades interpersonales y de equipo, la representación de datos a través de las matrices de evaluación, las mismas reuniones, ¿cierto? Un poco también hablando de lo que decía el profe Juan, que las reuniones ahora pueden ser por cualquier medio, ¿no? Virtuales, presenciales, ahora todo se puede, por el WhatsApp, una videollamada y listo. Lo que corresponde al segundo, que es la gestión de las comunicaciones, Yedo en 2017 es muy claro en este tema y hace énfasis en que la clave del éxito para la ejecución de proyectos se basa en la gestión adecuada de un plan de comunicaciones, ¿sí? Entonces, aquí también hay unas herramientas que hay que tener en cuenta, que son las tecnologías de la comunicación, métodos de comunicación, habilidades, sistemas de información, la forma como se presentan los informes, las habilidades también, las reuniones. Si ustedes se dan cuenta, las herramientas son muy similares realmente. Casi siempre utilizamos las mismas. Hablamos, digamos, ya un tema cercano a lo que nosotros estamos haciendo con el caso práctico, pues digamos que acá el director de proyecto deja explícito ese plan de comunicación, pues que en últimas es el entregable más importante dentro de esta área. Entonces, hay una cosa interesante que se hace dentro de este trabajo, es que el director socializa, ¿cierto? Y concerta ese plan de comunicaciones con todas las partes interesadas. Entonces, aquí también en ese plan queda escrito o explícito el uso de las redes sociales, el correo electrónico, las comunicaciones si van a ser escritas, virtuales, los tiempos, quiénes van a ser los responsables. Entonces, digamos que se tiene bastante como predeterminado este plan de comunicaciones precisamente para evitar las fugas de información. Entonces, ahora me parece importante que toquemos un área son las adquisiciones y que en este momento, pues, Claudia nos va a contar al respecto. Bueno, siendo la última área de conocimiento, pero no la menos importante, hace referencia en la planificación, desarrollo y monitoreo específicamente de adquisiciones o compras que se necesitan en un proyecto para su desarrollo. Es importante resaltar que se debe contar con el Departamento de Contrataciones para la creación, firmas y seguimiento de los diferentes contratos y así mitigar los riesgos en el proyecto. Esta área de conocimiento es muy importante y a la vez es muy susceptible a inconvenientes en las obligaciones, en demandas, en sanciones legales. Por lo tanto, el responsable del proyecto debe estar muy atento a esta área. Ahora les quiero presentar los grupos de procesos asociados a la gestión de adquisiciones en las etapas de planificación y ejecución. En la etapa de planificación encontramos planificar la gestión de las adquisiciones. Consiste en documentar las decisiones propias de las compras del proyecto, especificando la forma de cómo se realiza y los proveedores del proyecto. Las técnicas que encontramos en planificar la gestión de adquisiciones son juicio de expertos,
recopilación de datos. Acá es muy importante el tema de investigación de mercados, el análisis de las compras, el análisis de la selección de proveedores y reuniones para la toma de decisiones. Por otro lado, en la etapa de ejecución encontramos efectuar las adquisiciones, que se refiere a obtener respuesta de los proveedores, seleccionarlos y adjudicarles el contrato. Las técnicas o herramientas que encontramos en efectuar las adquisiciones son juicio de expertos, evaluación donde se hace la evaluación de propuestas, se discuten los asuntos técnicos y aquí es importante el marco regulatorio de la industria y la negociación. La publicidad, definir cómo se va a dar a conocer el proyecto, el producto o el servicio. La conferencia de oferentes o contratistas, que es aclarar dudas entre los vendedores y los compradores, y el análisis de datos para la toma de decisiones y evaluaciones de propuestas. Ahora, aplicando esta área de gestión de adquisiciones al proyecto de clase, consideramos que gracias a la planeación que se realiza en el proyecto, se cuenta con una mejor definición de los requerimientos de las compras, así como se reducen los costos administrativos al tener menos operaciones de compras y pues esto hace que se amplíen en las posibilidades de tener los productos que se necesitan de manera oportuna. Perfecto, Claudita. Dale. Entonces vamos a tocar algo neurálgico, ¿sí? Dentro de la gestión de proyectos y es precisamente los famosos riesgos. Entonces, resulta que los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto son precisamente aumentar la probabilidad y o el impacto de los riesgos positivos y disminuir la probabilidad de riesgos negativos a fin de tener éxito en el proyecto, ¿verdad? Pero aquí hay una cosa muy importante. Un proyecto nunca puede iniciar sin identificar el detallado de los riesgos en el desarrollo del proyecto. Es un área que permea a las demás áreas. Es un área totalmente transversal y eso lo dice Yero 2017. Los riesgos pueden ser positivos o pueden ser negativos, ¿sí? Aquí es donde se habla de la famosa incertidumbre, que es precisamente la posibilidad de ocurrencia de un hecho, ¿sí? Un hecho fortuito o no fortuito. Entonces, esta área de gestión de riesgos tiene básicamente 4 grupos realmente que están asociados al riesgo. Uno tiene que ver con la planificación o planificar la gestión del riesgo. Entonces, aquí este permite identificar los riesgos asociados junto a los involucrados. Esto es muy importante, o sea, todos los stakeholders deben hacer parte de ese proceso. De este ejercicio se construye el plan de gestión de riesgo, ¿sí? Que debe contener la estrategia, los responsables, la metodología, el financiamiento, un cronograma y la respectiva categorización. Entonces, digamos que para esta última, que tiene que ver con la caracterización o categorización, se utiliza una herramienta que se conoce como RBS, que son los niveles de riesgo, ¿sí? Tiene que ver con el determinar esos niveles de riesgo que pueden ser técnicos, de gestión, comerciales. Entonces, a cada uno de ellos se le define una probabilidad e impacto del riesgo y esto se registra en una matriz, ¿sí? Y para condensar la información se establece, digamos, un formato de informes de riesgo donde se documenta y se permite la comunicación efectiva de los mismos. Normalmente, una de las herramientas que más se utiliza en la planificación tiene que ver con el juicio de expertos y las reuniones. Pero ayer también hablábamos que hay una cosa importante que hay que tener en cuenta, es como las lecciones aprendidas, ¿no? Los riesgos que se presentaron en proyectos similares
hay que tenerlos en cuenta y pues acá no está relacionado. Otro de los procesos tiene que ver con identificar los riesgos. Entonces, identificados los riesgos, digamos que se documentan sus características, insisto, que deben ser conocidas por todos los integrantes del equipo, de tal forma que se pueda disponer de un plan de contingencia, ¿sí? Digamos que aquí podemos también utilizar nuevamente esos juicios de expertos, pero también utilizamos la famosa lluvia de ideas, las listas de verificación, podemos hacer entrevistas, entre otros. El tercero tiene que ver con realizar el análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos. Entonces, digamos que el análisis cuantitativo se priorizan los riesgos individuales, se evalúan las posibilidades de ocurrencia y se enfatizan los riesgos, digamos que se enfatizan, los riesgos de alta prioridad. El análisis básicamente es numérico y está relacionado con la exposición del riesgo, ¿sí? ¿Qué tan expuesto está? Técnicas, se utilizan técnicas de recopilación y presentación de datos. Aquí también tiene que haber unas habilidades interpersonales y de equipo. Se deben facilitar recursos, entre otros aspectos. Cuando se habla del análisis cualitativo, se establecen prioridades para respuesta a ese riesgo. Entonces, las técnicas que se pueden utilizar en este proceso son, por ejemplo, la categorización de riesgo, la matriz de probabilidades e impactos, ¿cierto? Y aquí hay un resultado de todo este proceso, que es el famoso registro de riesgos, ¿sí? Entonces ahí vamos obteniendo nuestros entregables cuando finalicemos nuestro proyecto. El siguiente es el planear la respuesta al riesgo. Entonces aquí en esta parte se procede a la planificación de esas acciones de respuesta al riesgo, se proyectan unas actividades, esas actividades deben mitigar esa amenaza, ¿cierto? Entonces digamos que aquí hay una cosa importante que se debe hacer, es que debemos delegar una persona en específico para que se encargue del desarrollo y la evaluación del desempeño a largo plazo. Se proponen algunas estrategias, por ejemplo, el evitar, el transferir, el mitigar o aceptar según el caso. Y digamos que para el caso práctico, pues se establecerán los acuerdos contractuales relacionados con los riesgos identificados. Asimismo, se establece en este proyecto, hay una persona delegada que debe cumplir con algunas competencias, eso sí se aclara en los perfiles que hablaba el profe Juan, que debe tener conocimientos en matemáticas, en estadística, en probabilidades, precisamente que nos ayude a tomar decisiones basadas en información retrospectiva y prospectiva. Y pues hasta ahí llegamos a conocer nuestras áreas de conocimiento, profe Juan. Gracias, profe Marcela. Es importante ahora, digamos, que después de este recorrido rápido que hicimos por la gestión de proyectos, pues nos permite aquí con la presentación de la profe Claudia y la profe Marcela, comprender mejor el potencial de cada uno de esos métodos útiles que todas las organizaciones y en especial cada gerente debe aplicar con distinta intensidad y de distintas herramientas a su organización. Pues esperamos también que sea esta presentación la invitación a incrementar pues la productividad en cada uno de sus proyectos personales, en la aplicación de todas las herramientas y métodos científicos que se condensan pues en la gestión de proyectos para servir así más efectivamente a la sociedad. Esto aplica tanto para empresas grandes como para empresas pequeñas. Aquí nosotros utilizamos lo que es las características más importantes de los métodos para la gestión de proyectos. Dentro de ciertos límites, pues se van generando así a cada uno de los proyectos. Y el nivel de complejidad va a estar dado por las gestiones nombradas en cada uno de
de los apartes que nombramos hoy en nuestra exposición. Como referencias tomamos el Project Management Institute. En su versión, pues el proyecto nos tiene la guía de los fundamentos de la dirección de proyectos y fue uno de los temas que más nosotros utilizamos para realizar la presentación de este módulo. Y también el capítulo 3 de áreas de gestión de proyectos de la Universidad Santo Tomás. Entonces aquí pues de manera adecuada presentamos los componentes fundamentales para sostener digamos el inicio desde el inicio hasta el cierre que detallan cada uno de los proyectos en lo que corresponde a la gestión de la integración, el alcance, el tiempo, el costo, la calidad, los recursos humanos, las comunicaciones, de los riesgos, de las adquisiciones y pues todas estas áreas de conocimiento pues deben tratarse con un nivel de profundidad que lo exige cada uno de los proyectos y aquí únicamente vimos conceptualmente, pero deben considerarse siempre con un método estructurado para potenciar así las probabilidades de éxito de cada una de las organizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero.